Bienvenidos. Mi nombre es Xiomara Gómez y a continuación vamos a realizar la socialización del simulacro que ustedes realizaron. Transitaron ustedes por 9 textos. 9 textos en donde evidentemente realizamos ciertas afirmaciones de acuerdo al contenido. Tengamos en cuenta que a nosotros acá el ICFES nos evalúa precisamente a partir de contextos. ¿Cuál es el contexto? En el área de lectura crítica el contexto es su texto. Por ende, sí, nosotros reconocemos elementos esenciales en todos los textos, mas las preguntas refieren a la particularidad de ese texto, a la particularidad de ese autor y de cómo logró su propósito. En ese sentido, vamos a tener en cuenta el análisis de estos textos, desde intención y estrategia, y el reconocimiento de la tarea a realizar en cada una de las preguntas, teniendo en cuenta qué tipo de afirmación debo hacer, si positiva o negativa, y con respecto a qué, puesto que con respecto a puede ir a lo general o a lo particular. En ese sentido, vamos a empezar con este primer texto titulado Anton Chejov y el cuento moderno. En este texto, el autor, llamado Luis Fernando Macías, busca como autor precisamente ofrecernos a nosotros el conocimiento, nos quiere transmitir el conocimiento. Como tal, Luis Fernando Macías busca exponer sobre lo que caracteriza la obra de Anton Chejov. Anton Chejov, entonces nos dice aquí el texto que era un gran cuentista. Así las cosas, entonces, para lograr Luis Fernando Macías exponernos sobre lo que caracteriza a la obra de Anton Chejov como gran cuentista, utiliza 3 párrafos. En el primer párrafo, Luis Fernando Macías, que es nuestro autor, utiliza contraste, compara constantemente. ¿A quiénes compara? A 2 grandes cuentistas, a Edgar Allan Poe y Anton Chejov. Entonces podríamos decir que la primera herramienta del señor Luis Fernando Macías como autor para exponernos sobre Anton Chejov como gran cuentista es primero comparar a 2 grandes cuentistas, Allan Poe y Anton Chejov. Ustedes se pueden dar cuenta cómo cada una de las oraciones lleva precisamente a esta comparación. Nos dice cómo murió el uno y cómo murió el otro. Nos manifiesta que los 2 fueron grandes cuentistas. Nos manifiesta, por ejemplo, en esta oración qué es lo que cada uno toma para la realización de sus trabajos. En este caso, Poe utiliza lo extraordinario y Chejov lo ordinario. Entiéndase que esto es una herramienta por parte de Luis Fernando Macías, la cual consiste en comparar a estos 2 para luego orientarme hacia su punto. ¿Cuál es su punto? Exponer sobre Anton Chejov. Así las cosas, entonces nos está diciendo, o más bien la comparación le permite decir a este autor que como tal, la sustancia de la que se sirve cada uno de estos cuentistas, como Poe con lo extraordinario o Chejov con lo ordinario, dicha sustancia la moldea cada uno de ellos y es lo que hace, o sea, cada uno de ellos al moldear esta sustancia ofrece eso especial en cada una de sus obras. Entonces, en este caso, continúa, por ejemplo, la siguiente oración continúa con dicha comparación tanto con Poe y con Chejov para hablarnos entonces precisamente de cómo trabajan cada uno de estos aspectos. Y entonces, finalmente, por ejemplo, este primer párrafo nos dice, es como si el arte del cuento dependiera de la armonía de ciertos contrastes entre la materia y el método, aquello que se utiliza y la forma en que se usa, los acontecimientos narrados y el tono de la narración, todos estos elementos que coinciden en un cuento y cada autor le da su estilo. Esto entonces es lo que hace Luis Fernando Macías en este primer párrafo, establecer comparación entre estos 2 para abrir paso a este aspecto de Luis Fernando Macías. ¿Cuál es la idea con la que termina? Miren, no se trata tanto de los contrastes, no se trata tanto más bien de aquello que se toma de la materia, sino más bien del método, o más bien de la materia y el método con que cada autor realiza su obra. Y ahí es donde me abre paso a Chejov, que es básicamente el segundo párrafo, el cual consiste y básicamente refiere
en su totalidad a la maestría con que Anton Chejov realiza sus historias. Aquí ya se centra como tal en Anton Chejov. Entonces el primer párrafo compara para luego hacer un embudo y abrirme al tema central, el cual es Chejov. Entonces, ¿qué me dice con respecto a la creación de las obras por parte de Chejov? Según Luis Fernando Macías, entonces nos dice que para contar sus historias, Chejov, en otras palabras, lo que hacía era escribir para sus lectores. ¿Cómo es eso de que escribía para sus lectores? Miren, en otras palabras, el lector lo que hace, el autor, Anton Chejov, utiliza a sus narradores, el cual es una herramienta, y con estos narradores presentan estímulos mínimos a cada uno de los lectores para que entonces este lector asuma la responsabilidad del dramatismo de la historia. Entonces, ¿qué es lo que hace Chejov? Presenta estas pisticas, estos elementos a cada uno de los lectores, y entonces ahí es cuando el lector toma esto y asume precisamente ese elemento dramático de la historia. Por eso aquí vemos entonces que el mismo lector comprende, y este párrafo básicamente nos dice esto: la maestría de Chejov consiste en que a partir de estos estímulos el lector, que es a quien va dirigida la historia, ¿cierto?, comprende sus propios sentires. Entonces, a partir del estímulo presentado por Chejov, el lector se identifica. Y esa es la maestría. ¿Cómo entonces Chejov practicaba principalmente o evidenciaba principalmente esa maestría? Básicamente, trabajando en la psicología de sus personajes. Los personajes de su historia, entonces lo que hacían era, estas psicologías lo que hacían era estimular al lector, lo que hacen es estimular al lector para que éste se sienta identificado entonces con aquella humanidad, psicología del personaje, y en esa medida volvemos al punto de que estimula ese elemento dramático, esa asunción dramática de los cuentos. Y bueno, ya finalizando, ya para finalizar, bueno, entonces aquí nos habla, ¿no? Esto con respecto a una de las preguntas que está ahí. Nos dice, ¿a qué refiere entonces esto del dolor, la dicha, el egoísmo, la mezquindad, la avaricia, la lujuria, la traición? Básicamente son sentimientos entonces que se trabajan en estas obras. Y bueno, termina aquí el señor Luis Fernando Macías refiriendo como tal aspectos propios de la vida y el trabajo realizados por Chejov como autor. Básicamente las preguntas que se realizan en este texto, o que surgen de este texto, salen más bien del segundo párrafo. Vamos a ver qué surge aquí. Nos dice la 31. Cuando en el párrafo 2 se afirma tal cosa, que decíamos que el párrafo 2 es este que habla sobre la maestría de Chejov para contar sus historias, entonces nos dice este párrafo 2. Cuando en el párrafo 2 se afirma que el dolor, la dicha, el egoísmo, la mezquindad, la avaricia, la lujuria, la traición, el amor, el odio, la belleza, el error son los temas habituales de toda literatura, se quiere dar a entender que la maestría de los cuentos se debe a... Miren, en otras palabras, a usted a partir de una parte le están evaluando si comprendió todo el contenido de este párrafo. Y es como tal, venga, ¿y a qué se debe la maestría de los cuentos? En otras palabras, precisamente es a la complejidad del manejo de los sentimientos del ser. Esto atendiendo primero al hecho de la maestría de los cuentos y segundo a la parte sobre la cual me están evaluando. Entonces, la maestría que se debe a esa complejidad del manejo de los sentimientos del ser. ¿Por qué? Pues porque esa complejidad es la que permite la identificación por parte del lector y en esa medida la comprensión y bueno, toda esa asunción de esa historia y de esa responsabilidad dramática que el autor genera con esa comprensión. Entonces, esto para tener en cuenta. La respuesta es la B. ¿Qué dice la A? ¿Será que lo anterior permite entender que la maestría de los cuentos se debe al nudo de las historias que nunca debe faltar? Entonces, ¿cuál es el punto? Primero, la generalización aquí no nos sirve. Esta generalización menosprecia un poco lo que se está afirmando arriba y como tal la maestría de los cuentos no refiere a el nudo de las historias, que esa es mi pregunta, ¿no?
¿A qué se debe la maestría de los cuentos? Según esa oración. Ah, bueno, entonces no me sirve la A por su generalización. O que la maestría de los cuentos se deben a los relatos sobre la avaricia del ser humano. Ya nos vamos dando cuenta aquí que no solamente es sobre la avaricia, son otros sentires, otras emociones las que se pueden evidenciar acá. Entonces no me sirve. ¿Será que a partir de esa afirmación la maestría de los cuentos se debe a la necesidad de tener un tema del cual hablar? Pero entonces aquí no estamos mostrando precisamente dicha maestría, no estamos teniendo en cuenta el texto. Ahora con la pregunta número 32, nos dice, en el texto se afirma que Chekhov dejaba al lector asumir la responsabilidad dramática de los cuentos. Esto quiere decir que, ¿cómo es eso de que Chekhov dejaba asumir la responsabilidad dramática de los cuentos? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros leímos, dijimos, Chekhov, eso se encuentra en el segundo párrafo, y lo que estoy afirmando, lo que voy a afirmar, es una inferencia que surge del segundo párrafo, que básicamente a esto lleva esta pregunta. Entonces, ¿cómo es eso de que Chekhov deja asumir la responsabilidad dramática de los cuentos? De acuerdo a la información presentada, nos decía que Chekhov lo que hace es presentar estímulos al lector por medio de sus narradores y herramientas para que el lector entonces los tome y asuma el dramatismo que le quiere dar. Entonces, ¿qué quiere decir esto con respecto al autor? Chekhov estimulaba en el lector el ejercicio de identificación y observación crítica de los hechos narrados. ¿O será que complementaba las historias que sus lectores le comunicaban a través de sus propias vivencias? Una cosa es que el lector asumiera la responsabilidad dramática a partir de las pistas o los elementos que dejaba Chekhov. Y otra cosa es que el lector le comunicara a Chekhov aspecto que no refiere a dicha responsabilidad dramática. ¿O será que Chekhov utilizaba la psicología para alcanzar los límites de la mente de sus lectores? Entonces yo me voy a leer y digo, no, pilas, porque la palabra psicología en el texto refiere a los personajes, y en otras palabras, la psicología de los personajes que trabajaba Chekhov eran los que estimulaban al lector, más no se utilizaba Chekhov la psicología para llevar la mente de sus lectores a un límite. Entonces en esta parte tampoco funciona la afirmación de acuerdo a la información del segundo párrafo. ¿O será que esto quiere decir que él jugaba a ser absoluto conocedor de la naturaleza humana, lo que sus lectores deben identificar? Pero es que según el texto no, y la maestría revelada, no es que jugara a ser absoluto conocedor. ¿Qué hacía él? Estimulaba en el lector ese ejercicio de identificación con los personajes desde la psicología que él trabajaba en sus personajes, y esto le permitía una observación crítica de los hechos narrados. De hecho, el mismo texto manifiesta que le permitía, consiste en dejar que los hechos aparezcan ante el lector como un estímulo mínimo para que éste construya la miseria humana, bien como proyección de sus temores o como observación objetiva de la realidad. En otras palabras, si se está analizando objetivamente la realidad, entonces yo tengo en cuenta aquello que me está mostrando el texto. Listo. Bueno, por supuesto, para analizar a la humanidad como tal. Listo, 32. Entonces 31b, 32a, 33. ¿Qué nos dice la 33? Chekhov, según el autor, según Luis Fernando Macías, hace aparecer ante el lector diferentes acontecimientos que le dan herramientas para construir la miseria humana. ¿Por qué? Bueno, esto de la miseria humana, en otras palabras, refiere a esa humanidad, ¿no? Y todo esto de los sentimientos del ser, esta misma pregunta refiere a ese segundo párrafo. Entonces, de acuerdo a lo que nos decía el señor Luis Fernando Macías, Chekhov hace aparecer ante el lector diferentes acontecimientos que le dan herramientas para construir la miseria humana, porque el deterioro de la sociedad es lo único digno de contar. No nos sirve esta generalización. En otras palabras, antes de irnos a las opciones, ¿por qué era que él hacía aparecer ante el lector estos estímulos? Precisamente para que el lector asumiera esa responsabilidad dramática de los cuentos, es decir, este elemento que constituye esa supuesta miseria humana, sentires variados,
que se encuentran dentro de él. Entonces, bueno, ya vemos que no me sirve. Parece que la B tiene una generalización que tampoco. Dice, Chekhov hace aparecer diferentes acontecimientos porque la única realidad de los hombres es la infelicidad. Primero, no es la única, y así me hablen de miseria humana, no refiere a que la única es la infelicidad. Realidad, ¿no? Descartada. O será que Chekhov hace aparecer ante el lector estos acontecimientos porque el material de las historias está hecho de desdichas. Bueno, a ver, no, este no es el motivo. Aquí estamos buscando un motivo, como así, una razón, una justificación. ¿Será que este motivo de la C permite entonces decir que Chekhov hace aparecer ante el lector estos acontecimientos? No me sirve afirmarlo porque, de acuerdo con lo que manifiesta de Chekhov, no es que todo material esté hecho de desdichas, no, más bien lo que hace Chekhov es mostrar la humanidad, y a eso es a lo que refiere con este asunto de la miseria humana. En otras palabras, ¿por qué es que hacía Chekhov aparecer ante el lector estos diferentes acontecimientos? En otras palabras, para que el lector se comprenda a sí mismo, y eso era lo que nos decía arriba. Chekhov presenta estímulos para que el lector los tome y en esa medida asuma la responsabilidad dramática de los cuentos. Va como al mismo sentido de la pregunta que estaba arriba. 33. Y la última, 34, que como tal es una tarea que consiste en que usted analice lo que dice Chekhov como tal, o sea, esa personita de la cual me están hablando, y pues que nosotros analicemos esas valoraciones de Luis Fernando Macías o esa exposición que él nos hace con respecto a la obra de Chekhov. Y entonces, el punto es, venga, ¿qué podemos afirmar de estos dos elementos? Cuando escribo, confío plenamente en que el lector añadirá por su cuenta los elementos subjetivos que le faltan al cuento. Entonces, de acuerdo a lo que analizamos acá, que manifiesta Chekhov, es que, de acuerdo a lo que dice Macías, se relaciona, porque Chekhov dice, confío en que el lector añadirá elementos que faltan al cuento, o sea, esa responsabilidad dramática. Por tanto, lo que dice Macías y lo que dice Chekhov coinciden. Vamos a ver entonces dónde se encuentra esa afirmación que muestra eso que yo ya reconocí. Dice entonces, podemos afirmar que hay una coincidencia en la interpretación de la obra y la apreciación del autor, la interpretación de de Luis Fernando Macías, y la apreciación del autor sobre el cual me están exponiendo. Parece que sí hay una coincidencia. ¿O se contradicen ambos discursos? ¿El uno resalta al lector y el otro al narrador? No, según el texto. Según los dos, ambos resaltan al lector. O la C, se resalta la maestría con que los lectores deben leer las obras de Chekhov, pero es que la maestría no refiere a los lectores, sino la maestría con la que Chekhov utiliza y realiza esto. O podemos afirmar que hay concordancia en que la creación de los cuentos debe ser responsabilidad dramática del lector, pero entonces el punto es que la creación de los cuentos no es del lector. Muy bien, la respuesta entonces en este caso resulta ser la opción A. Bueno, continuamos acá. Y entonces las preguntas 35 a 38 giran en torno a estas dos caricaturas de Quino. Como tal, las afirmaciones que vamos a realizar consisten en el análisis de estas dos. En ese sentido, vamos a mirar qué quiere hacer Quino en la primera imagen y vamos a ver qué quiere hacer Quino en la segunda imagen. Como tal, para analizar una caricatura decíamos la importancia de analizar aquellos elementos particulares. Bueno, hacemos una mirada general, observamos la generalidad, luego vamos a la particularidad y volvemos a la generalidad para construir mejor dicho sentido establecido en estas imágenes. Estos son textos discontinuos, este es un texto continuo de carácter literario
donde se presenta principalmente una reflexión. Tenga usted en cuenta que entonces cuando analiza una caricatura, usted va a identificar que, en primer lugar, ¿qué quiere hacer el autor de la caricatura? Reflexionar o criticar. Vamos a analizar precisamente qué es lo que hace Quino en su caricatura, o reflexiona o critica. Y pues básicamente ellos reflexionan, los caricaturistas reflexionan o critican sobre lo que muestran, sobre aquello explícito. Entonces vamos a mirar esta primera imagen. Aquí podemos observar, bueno, que hay esta estatua. Esta estatua simboliza la libertad. Se encuentra en un parque público simbolizando la libertad. Estos niños están observando a la estatua. Miren ustedes el niño grande cómo observa esa estatua, tal vez con un poco de desconcierto. ¿Por qué? Porque por más que simbolice la libertad, esta caricatura, por más que simbolice la libertad, muestra el contraste. ¿Cuál es el contraste? El contraste, en otras palabras, es que me muestra, por un lado, la libertad que simboliza dicha estatua, pero por el otro, las prohibiciones en todo lado. Mira, incluso hasta mismo Quino está prohibido. Entonces, está en un parque público. Se habla de la libertad que hay, pero como tal, dentro del parque no hay libertad. No puedes montar bicicleta, no puedes jugar, no puedes llevar a tus animales, no puedes hacer cosas. Entonces aquí mostramos esta situación que contrasta. ¿Qué muestra el texto? Una situación que contrasta. Me muestra libertad, pero hay limitación de esta. En la segunda imagen que se muestra, quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Todo se muestra, es decir, esto está sucediendo en un mismo plano. Lo que se encuentra acá, lo que ustedes observan, está siendo realizado en un mismo plano. Entonces, esto quiere decir que el policía está observando a la persona muerta. No obstante, el policía está enfatizando en aquella reglamentación explícita de «Hey, no fume, señor», a pesar de que está utilizando un arma y a pesar de que observa a la persona que fue asesinada. Es decir, le da más relevancia a la prohibición explícita que a la prohibición implícita del hecho de prohibido matar. En ese sentido, aquí vemos entonces aquello que muestra Quino. ¿Qué podemos resumir o decir que quiere hacer Quino con la primera imagen o con la imagen 1? Quino como tal pretende reflexionar esas contradicciones de nosotros como sociedad, en donde decimos que exhalamos libertad, pero para ejercerla lo hacemos con prohibición. ¿Qué hace Quino entonces, o qué quiere hacer principalmente en la segunda imagen? Quino como tal está criticando que hay decisiones, o más bien que ciertas autoridades toman decisiones dándole peso a una cosa y no a la otra, o sea, toman decisiones, ¿cómo decirlo?, tal vez un poco subjetivas, es decir, no se basan precisamente en lo que deben ejercer como funcionarios, sino más bien en lo que consideran, ¿no? Y ese es como el punto acá. En otras palabras, ¿de quién depende el juicio de lo que está haciendo este personaje? Del policía. Y entonces él está enjuiciando es el hecho de fumar, más no de matar. Bueno, y entonces podemos decir como tal que estas dos son las intenciones de Quino. Primero, reflexionar sobre las contradicciones de la sociedad respecto a la libertad. Y segundo, criticar esos crímenes mal juzgados. Vámonos entonces con la 35. La 35 dice: la segunda imagen puede resumirse en la siguiente oración. En otras palabras, dime cuál es el sentido de la imagen. De la segunda, ¿no? De la del policía que está mirando o infraccionando por el hecho de fumar, más no de matar. Y entonces, ¿cuál opción me presenta precisamente ese sentido?
de esa segunda imagen. La infracción se basa en el rompimiento de las prohibiciones. Entonces yo quiero que ustedes tengan en cuenta acá lo siguiente. El sentido de la imagen refiere a lo que quiere hacer el autor, y si a usted le dicen escoja una opción que muestre precisamente, o más bien donde se resuma la siguiente imagen o la imagen, entonces usted va a escoger la opción que muestre precisamente aquello que quiere hacer Kino con su misma caricatura. O como tal el sentido que quiere dar Kino. Entonces, si usted se fija, lo que dice la A, que es la infracción se basa en el rompimiento de las prohibiciones, no funciona con respecto al sentido que ofrece Kino, puesto que si bien en la imagen se muestra una persona que está infraccionando a otra por romper la prohibición, tu tarea es buscar el sentido de la imagen, mas no describir algo que se ve en la imagen. ¿Cuál es el sentido? Pues la crítica que ofrece Kino. ¿Cuál era la crítica? La crítica precisamente al hecho de que el juicio se está haciendo sobre algo mínimo, aunque puede y aunque debería ser sobre algo máximo, que es la muerte. Entonces, en ese sentido, sí vemos que hay una infracción, sí vemos lo que en la opción A se dice lo que se ve arriba, mas no muestra el sentido de la imagen, o el sentido de que ofrece el autor Kino. Entonces, si bien la A dice algo que se ve, no muestra el sentido. El sentido es implícito. Tu tarea no es describir lo que se encuentra en la imagen, sino decirme qué quiere hacer el autor o cómo podemos entender esto que ofrece el autor. Bueno, descartada la A, vamos con la B. ¿Será que el sentido de esta segunda imagen, mírenla ustedes de nuevo, es el desacato a la norma? Debe ser considerado un delito. Usted se fija y usted dice, bueno, si esta persona no acata el hecho de que le están prohibiendo fumar, entonces está cometiendo un delito. Sí, pero no está teniendo en cuenta la otra partecita. Cuando usted le dicen tenga en cuenta el sentido o lo que puede recoger la imagen, usted tiene que coger todo. Y tanto la A como la B solamente describen una parte del texto, más no recoge esa parte esencial que es venga. ¿Y por qué lo enjuicia? Por fumar, más no por matar a sabiendas de que usted está observando el arma y el muerto. La A y la B no muestran eso, por eso no son los sentidos. La C dice, la justicia no repara en diferencias de autoridad. Entonces, si usted se fija, ¿quién es el símbolo de la justicia acá? El policía. La justicia no repara en diferencias de autoridad. Entonces, como si este que representa la justicia, que es el policía, no entendiera que la autoridad es aquel al que está infraccionando, porque nos dice no reparan las diferencias de autoridad, como si aquel que está infraccionando fuera superior a él. Por eso tampoco me sirve la C. En ese sentido, la respuesta es la opción D. La segunda imagen se puede resumir en la siguiente oración. La existencia del crimen depende de quien lo esté juzgando. Se muestra entonces en esta oración lo que se ve aquí, el juicio hacia esto explícito que finalmente es mínimo, el fumar, donde está prohibido, al hecho de matar. Entonces, la existencia del crimen depende de quien lo esté juzgando. ¿Quién dice que hay un crimen? El policía. El policía dice que hay un crimen por fumar, más no por matar. Por eso entonces decimos que depende de quien lo juzga. Listo, la respuesta de la 35 es la D. La 36 nos dice, la primera imagen muestra una situación que puede definirse como. Y entonces yo me voy a la primera imagen, la observo y me doy cuenta que esa primera imagen nos muestra una situación. Pilas con el análisis de la pregunta, ¿no? Dice, la primera imagen muestra una situación que puede definirse como. Ah, listo. Esta situación, ¿cómo se define? Lo que muestra, ¿cómo lo podemos definir? Decíamos, muestra libertad que se ejerce con prohibición. ¿A esto qué le llamamos? Ironía. Se dice una cosa, pero se hace otra. Y eso es lo que estamos analizando, esa situación que se muestra. Entonces, es irónica porque el símbolo, miremos la razón, porque el símbolo de la libertad está rodeado de señales restrictivas.
Esta es la respuesta que nos permite reconocer esa situación que está arriba. O dice aquí, crítica porque las señales de prohibición están ubicadas en lugares insólitos. Ya vemos que la razón no sirve, puesto que las señales de prohibición están donde deben estar. Irónica porque tal sobrecarga de señales no se presenta en la vida real. Pilas porque es que el punto de las caricaturas es exagerar, ¿no? Exagerar para poder mostrar su punto. Entonces, si hay exageración, no es un motivo para decir que sea irónica. O crítica porque se expone el doble sentido de las normas y las leyes, pero ya vemos que aquí en nuestra imagen no hay doble sentido. En la imagen 1 no hay doble sentido de normas y leyes, está la norma, la prohibición muy clara. Bueno, 37, tenemos 37, 38. La 37 ya tiene que albergar a las dos imágenes y es una tarea negativa. Entonces, bueno, ya nos dimos cuenta aquí como tal. Mi primera tarea como tal, venga, dígame cuál es la situación, ¿cierto? De manera positiva. La primera tarea era, dígame el sentido de la segunda imagen, una tarea global. En esta 37 es una tarea negativa, pero con respecto a las dos imágenes y la crítica y las críticas que pueden evidenciar. Entonces, en otras palabras, en ninguna de las dos imágenes es posible encontrar una crítica explícita hacia. Traducido esto es, busque, señor lector, busque en las opciones la crítica que no está en el texto. Busque en las opciones la crítica que no está en el texto. ¿Listo? Por tanto, descartamos las críticas que sí se ven en el texto, en los dos textos comparados. Entonces, mi tarea, busque lo que no, la crítica que no está. Descartando, solución, descartemos las críticas que sí están en los dos textos. Vemos que hay una crítica al papel coercitivo de ciertos funcionarios públicos, principalmente en la 1. Hay una crítica a esto en la imagen 1. ¿Por qué? Pues ya vemos que aquí este funcionario público que se encuentra al lado de la estatua representa precisamente esa prohibición, nos ayuda a hacer ese contraste para mostrar esa ironía entre libertad y prohibición. Entonces, sí hay una crítica a ese papel coercitivo de ciertos funcionarios públicos. También hay una crítica al carácter ambiguo de muchas normas y leyes. ¿Qué es ambigüedad? Algo que se puede interpretar de una u otra forma. ¿Qué es lo que hace el policía cuando está infraccionando a este personaje por el hecho de fumar? Podemos decir entonces que lo que está haciendo en este caso es interpretar la norma. Interpreta que el hecho de fumar es más importante que el hecho de matar. Por eso decimos, hay una crítica explícita al carácter ambiguo de muchas normas y muchas leyes, lo cual genera esas confusiones. Entonces, en esa medida la descarto porque mi tarea es buscar lo que no es una crítica explícita. Y otra de las críticas que sí son explícitas es la desvalorización de la vida humana, que igualmente se ve en la imagen 2. ¿Cuál es la desvalorización? Pues hombre, le dio más peso al hecho de fumar que al hecho de que lo hubieran matado. Así las cosas. Entonces, podemos decir que no hay una crítica en ninguna de las imágenes sobre la inutilidad e ineficiencia de las señales de prohibición. Si usted se fija en la primera imagen, las señales de prohibición no son inútiles, pues están funcionando dentro del parque. Y en la segunda imagen, aún menos inútil, puesto que la hizo valer. Por tanto, no hay una crítica hacia la inutilidad e ineficiencia de las señales de prohibición, mas sí hay una crítica en las dos imágenes sobre el papel de ciertos funcionarios, sobre el carácter ambiguo de leyes y normas y sobre la desvalorización de la vida humana. Por eso la respuesta es la C, teniendo en cuenta que es una tarea negativa. Y 38 nos dice, teniendo en cuenta el contenido de las dos imágenes, otra tarea negativa. Seguramente el autor no afirmaría que. Ya vemos que Quino es un autor crítico, critica esto que está mostrando. Entonces,
precisamente, ¿no? Para mostrar su crítica, lo muestra, ¿no? Ese es el sentido de las caricaturas y así es como usted lo construye, identificando que los autores principalmente quieren criticar o reflexionar sobre qué, sobre lo que muestran. Por ejemplo, nos muestran una ironía, ¿quién no quiere reflexionar sobre esa ironía? Nos muestran cómo hay una ambigüedad en la interpretación de las normas y las leyes, pues entonces Quino quiere reflexionar sobre eso que está mostrando, sobre esa mala interpretación. Ahora, mi tarea en la siguiente es, ¿qué no afirmaría Quino teniendo en cuenta esas dos imágenes? ¿Qué no afirmaría? ¿Qué no diría el autor de esas imágenes? Vamos a descartar lo que sí diría él. Una persona que reflexiona sobre estas ambigüedades, una persona que reflexiona sobre estas ironías, ¿qué diría? Pues entonces vamos a ver. Sí diría que el poder se gana con rebeldía, pero se ejerce con coerción. Sí diría, de hecho eso no lo hace entender en la primera imagen, sí diría que las leyes y mandatos no siempre son exactas e infalibles. Por ejemplo, lo que sucede en la segunda. Sí, está la ley, está el mandato, pero pues no fue exacta en su momento y particularmente por aquel que enjuició. ¿Sí? Entonces, las leyes, eso sí diría Quino. Dentro de la B y la C, lo que sí diría Quino es que la represión no garantiza el ejercicio pleno de las libertades. Esto atendiendo a la primera caricatura. ¿Qué es lo que no diría? Lo que él no diría es que las prohibiciones mantienen la estructura de la sociedad. Esto es lo que no diría Quino. Lo que pasa es que él lo muestra. Él muestra que las prohibiciones mantienen la estructura de la sociedad, pero él lo muestra en su caricatura para criticarlo. Por eso es que esto es lo que no diría él. No diría que las prohibiciones mantienen la estructura de la sociedad, aunque lo muestra en su imagen, es una forma, es una estrategia para lanzar su crítica. Y en otras palabras, decirnos, mire, yo critico que las prohibiciones mantienen la estructura de la sociedad. Por eso esto es algo que no afirmaría, sino que más bien criticaría. En ese sentido, la respuesta de la 38 es la B. Bien, a continuación vamos a mirar el texto de Martín Barbero. Pueden darse ustedes cuenta aquí. Martín Barbero escribió este texto titulado La globalización en clave cultural. Y tenemos un fragmento. En este fragmento se puede decir que Barbero plantea su posición. Este es un texto, un claro ejemplo de un texto argumentativo de carácter inductivo, donde la tesis no está al inicio, sino al final. Esto quiere decir entonces que el señor Martín Barbero utilizó una estrategia, utilizó un recurso inicial para luego abrir un camino hacia su tesis. ¿Cómo fue? En otras palabras, aquí Martín Barbero hace un análisis de lo que el señor Serres plantea con respecto a la filosofía. Y él compara esta visión con respecto a la filosofía que tiene Serres con su propia visión sobre la globalización. Y básicamente es que la globalización y la filosofía piensan mucho en el pasado y en esa medida lo nuevo lo piensan como si fuera viejo. Y esto hace entonces a la globalización, así como a la filosofía, las hace incapaces de construir para las nuevas generaciones. Entonces, precisamente a partir de esta comparación con lo que plantea Michael Serres con respecto a la filosofía, abre el autor su tema al asunto de la globalización. En otras palabras, entonces nos dice que ya entrándose al tema de la globalización, el señor Michael Serres nos plantea que la globalización como tal consiste en una presencia de mutaciones en las que el hombre habita el mundo. Entonces la globalización son mutaciones, son cambios. Bueno, en ese sentido nos dice que como tal la diferencia ahorita en el momento actual es que el momento histórico está permeado ya no por este proceso de evolución darwiniana, como lo dice el texto, sino más bien permeado por esa mutación en la técnica del hombre, en la biología genética, en estos escenarios de comunicación. Ahí es cuando ya, y aquí se puede ver al final, vemos entonces la tesis del señor Barbero. Como tal, ¿cuál es la tesis? Miren,
son necesarias otras formas de conocimiento, es necesario otro tipo de conocimiento que nos permita descifrar precisamente ese otro mapa que dibuja nuestros sueños y pesadillas. Bueno, como tal, nos está diciendo lo que se necesita es otro tipo de conocimiento que permita al hombre descifrar otro mapa fuera de las violencias. Y eso es lo que dice Martín Barbero para entonces plantear su tesis, su punto de que es necesario un conocimiento que permita al hombre descifrar el otro mapa fuera de estas violencias. Entonces, ya ven, inicia con la comparación con Serres, habla un poco sobre lo que o en lo que consistiría la globalización para luego entonces plantear su tesis. Por tanto, podemos decir que el señor Barbero quiere reflexionar sobre el fenómeno de la globalización. La pregunta número 39 se desprende de, bueno, analice usted esta oración y la palabra subrayada, ¿a qué refiere? Tenga en cuenta usted que cuando le preguntan por palabras como ellas, ellos, este, aquel, aquella, esto, esta, etc., son palabras que refieren a un sustantivo mencionado previamente, son pronombres, son categorías gramaticales llamadas pronombres, refieren a ese elemento sobre el cual está girando la información. Entonces, cuando utilizan ustedes esa palabra o este tipo de palabras, el sustantivo fue mencionado previamente. Con lo que ellas entrañan, como en otros momentos epocales, de posibilidades de emancipación a la vez que de catástrofe planetaria. Esta es la oración que estamos analizando, ¿cierto? Ahora, ¿de qué me estaban hablando antes? Para saber quiénes son ellas. Nos decía anteriormente que, y lo que así nos resulta pensable es precisamente lo que hoy más necesitamos pensar, que la globalización no es un mero avatar de la economía, sino que la globalización, ¿qué es la globalización? La globalización es esto, sino esto. La globalización es la presencia de mutaciones con las que el hombre habita el mundo. Por tanto, ¿quiénes son ellas? Las mutaciones. La globalización es la presencia de mutaciones con las que el hombre habita el mundo, con lo que las mutaciones entrañan, como en otros momentos epocales, de posibilidades de emancipación y a la vez que de catástrofe. A eso refiere la palabra ellas, por tanto. ¿En dónde se encuentra la palabra mutaciones o cambio? Se refiere a la opción C. La palabra ellas refiere a las transformaciones para habitar el mundo. En otras palabras, dice exactamente lo mismo que vimos arriba, referida al asunto de las mutaciones. La 40 me dice, bueno, de forma positiva, ¿qué es lo que el autor considera necesario? Vamos a ver, entonces, de acuerdo a lo que leímos, ¿qué podría considerar el señor Barbero necesario? Será necesario dejar que los que tengan que perecer en el proceso de selección natural que es la globalización mueran. Recuerden que el autor aquí no hablaba nada con respecto, o bueno, medio mencionó el asunto de la evolución, pero para descartarlo, y nos decía, es que ya no estamos en un escenario de evolución, sino más bien de una mutación en distintas técnicas, biología y comunicación. Era el punto. Entonces negaba eso de la selección natural o evolución. ¿O será que el autor considera necesario trabajar para que el hombre olvide los problemas actuales por medio de la producción económica y comunicativa? Cuando hablaba de producción económica decía, la globalización no es solo economía, trabajar para que el hombre olvide los problemas actuales, pero sí, esto es lo que él está analizando y de hecho nos dice, es necesario entonces otra forma de conocimiento. Entonces no es tanto que refiera a este asunto de que sea necesario olvidar los problemas actuales. ¿O será que el autor considera necesario comprender el fenómeno de la globalización para hacerle frente a sus problemáticas en busca de soluciones efectivas? Bueno, al menos aquí en el texto procura comprender el fenómeno de la globalización el autor y hacerle frente a sus problemáticas. ¿Cuáles son las problemáticas? Estas mutaciones, y en esa medida se necesita otro tipo de conocimiento. Bueno, y es lo que plantea al final. O la D, oponerse rotundamente a la globalización, no es que se esté oponiendo, y hacer una emulación del tiempo anterior o igualar el tiempo anterior, tampoco lo está diciendo. Entonces la respuesta es la C de la número 40.
Y la número 41 nos dice, ¿qué es posible inferir? Bueno, que sí se puede decir, otra tarea positiva con respecto a Barbero y Serres. Bueno, vemos que el autor es Barbero. Dice, Barbero se encuentra en desacuerdo con Serres y por eso desmonta su tesis. Vemos que lo que hace Barbero es tomar a Serres porque está de acuerdo con lo que presenta con respecto a la filosofía. Barbero se encuentra de acuerdo con Serres respecto al trabajo de la filosofía y lo complementa con su visión sobre la globalización. Esta es la respuesta. La C dice, Serres considera que Barbero, no porque Serres es el que está siendo citado, él no escribe, por eso no puede considerar aquí con respecto a Barbero, y Serres es citado superfluamente por Barbero, lo cual posibilita el acuerdo entre las dos posturas frente a la globalización, pero la citación no es superflua o superficial o por encimita, o bueno, de pronto tal vez sí, pero en este caso dice, lo cual posibilita el acuerdo entre las dos posturas frente a la globalización. Pero entonces, la situación, la somera citación por parte de Barbero a Serres no es para posibilitar acuerdo entre dos posturas. Primero y segundo, Serres refiere a la filosofía y Barbero es el que refiere a la globalización, por eso tampoco sirve. Listo. Vamos con el siguiente texto. Este texto entonces se titula Mi en defensa narró las epopeyas de las Fuerzas Armadas a 50 estudiantes de la Macarena Meta. Este título es un título literal, como tal refiere al tema del texto, de qué me habla, o sea, básicamente el contenido de forma central. Y sí, el texto me cuenta entonces de cómo el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, acogió más bien la visita de 50 estudiantes a los cuales les habló entonces sobre las Fuerzas Armadas colombianas. Aquí entonces, bueno, nos dice como más o menos qué hizo él, ¿cierto? Nos cuenta someramente el cómo, cuándo, el dónde del acontecimiento, de dónde vienen estos participantes. Y bueno, finaliza con algo que precisamente narró este autor. Este es un texto netamente informativo, nos quiere por tanto informar este encuentro entre el señor ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón y estos 50 estudiantes. Nos vamos entonces aquí en la pregunta número 42, como tal, ¿cuál es el propósito fundamental que quiere hacer el autor principalmente? Esto tiene que contener intención y tesis, y tema central o tesis, bueno, tema central. Y entonces, ¿cuál es el propósito del autor? Narrar las epopeyas y las grandes batallas de las Fuerzas Armadas. Del texto, no tengo referencia del texto, pero este no es el objetivo. Ese era el objetivo de Pinzón, más no del autor del texto, que es el que estamos leyendo, el cual es informativo y quiere informar sobre este encuentro. ¿O será que el propósito del texto es relatar a 50 estudiantes las hazañas de las Fuerzas Armadas? No, este era el propósito del señor Pinzón, no del texto. Quiere informar a la opinión pública de las heroicas batallas de la Fuerza Armada, de las Fuerzas Armadas. Ya vemos que esto no lo hace el texto y se sale incluso del tema, sino que lo que quiere hacer es informar sobre el encuentro de este ministro con los 50 estudiantes, referido por supuesto a la intención, al tema que se encuentra explícito en su título y que coincide con esto. 43. El punto y coma en el último párrafo cumple la función de ¿qué? En el último párrafo donde se muestra esta cita con respecto a lo que narró Pinzón. Y entonces dentro de esta cita hay puntos y comas. Y me dice, las Fuerzas Armadas nunca han sido derrotadas, por eso tan especiales. La primera guerra fue el combate de Wasput en el 1830, ¿cierto? Luego, miren la coma. Luego fue la de los Tatatá. Y sigue haciendo aquí una separación, ¿no? Entonces luego fue la guerra de los 1000 días, punto y coma, después fue la batalla de Gepil, luego fue la guerra de Corea y bueno, aquí ya termina. Entonces básicamente lo que está haciendo el punto y coma es organizar la enumeración. El punto y coma cumple la función de dónde se encuentra
es separar los elementos de una enumeración. Aquí ya está aquello que encontramos, por eso no tenemos que buscar más en las otras opciones, aunque no queda de más, ¿no? Hacer una pausa entre dos o más ideas, no lo hace el punto y coma. Conectar una cadena de opiniones, no lo hace el punto y coma, de hecho es una narración. O hacer fluida la lectura, pero ya vemos que la función, me están preguntando cuál es la función en esa partecita y la función es enumerar. Entonces esa era mi tarea, identifique la función de una parte o de un signo de puntuación. En esa parte es enumerar. Y el encuentro entre los estudiantes y el ministro de Defensa fue detallado porque era una visita importante. Ya nos dice el texto que no es que fuese una visita importante, sino más bien una visita informal. Esto me lo dice en el primer párrafo del texto. Nos dice fue un encuentro informal entre este personaje, Juan Carlos Pinzón, y estos alumnos. Bueno, entonces no es la A. O en el encuentro entre los estudiantes y el ministro de Defensa fue informal, pues se trataba de una visita con fines didácticos, o fue improvisado ya que los estudiantes llegaron sorpresivamente. No, eso no lo dice el texto. O formal porque el ministro suspendió algunos compromisos, o sea, el hecho de que haya suspendido algunos compromisos no implica la formalidad, por eso no sirve. ¿Listo? La respuesta entonces es la opción B para esta preguntita. Continuamos. Siguiente texto, Delia Elena San Marco. Este es un texto en el que Jorge Luis Borges, nos cuenta una historia. Este es un texto en el cual Borges utiliza una narración en primera persona. Incluso se dirige a otra persona, ¿no? A esa segunda persona, pero como tal, él está hablando desde sí mismo. Nos dice, nos quiere contar como tal la historia de una persona que perdió a otra, en otras palabras, de dos personas que se separaron en un encuentro y una de ellas murió. Y entonces esto genera un poco de desconcierto en la persona que quedó viva. Y empieza entonces una reflexión alrededor de la muerte. Aquí en esta primera parte nos dice, nos vimos por última vez y al año moriste. Entonces esa es como la primera parte. Dice, y ahora yo busco esa memoria y la miro y pienso que era falsa y que detrás de esa despedida trivial estaba la infinita separación. Aquí empieza entonces esta reflexión sobre el después de la muerte. Continuar pensando qué viene después de la muerte. Ahora no sé si está en lo que dice Platón o en la despedida inocente. Bueno, no sabemos. Dice entonces para finalizar, Delia, ¿alguna vez anudaremos? ¿Junto a qué río? Este diálogo incierto. Y nos preguntaremos si alguna vez en alguna ciudad que se perdía en una llanura fuimos Borges y Delia. Entonces me afirma acá al final que pese a las distintas interpretaciones sobre la interpretación, las distintas interpretaciones sobre la muerte, prefiere quedarse con la idea de que en algún momento se va a volver a ver con esa persona. Esa persona muerta es Delia. 45. Cuando el autor afirma, o más bien cuando el autor habla de la aciaga interpretación ulterior, ¿a qué hace referencia? La aciaga interpretación ulterior se encuentra acá. La aciaga interpretación ulterior está refiriendo a algo mencionado anteriormente, que era lo que estaba hablando antes. Dice entonces, anoche no salí después de comer y releí para comprender estas cosas de la muerte, la última enseñanza que Platón pone en boca de su maestro. Leí que el alma puede huir del cuerpo cuando muere la carne. Y entonces no sé si la verdad está en esa interpretación de la muerte, en la interpretación del ulterior, ¿no? O sea, de lo que viene después de la muerte, que el alma huye cuando muere la carne, o en la despedida inocente. Y ahí es cuando dice, porque si no mueren las almas, está muy bien en que sus despedidas no haya énfasis. Entonces, cuando el autor habla de esto, que es mi análisis de manera positiva, ¿a qué hace referencia? A la interpretación sobre lo que viene después de la muerte. A eso refiere esa expresión.
No es tanto la interpretación lejana del después, que es eso del después, queda muy ambigua la afirmación. ¿O será que hace referencia a la posibilidad del encuentro después de la muerte? Pero ya vemos que no me habla del encuentro, sino de lo que se puede pensar después de la muerte. Vemos cómo refería entonces a esto de el alma sale del cuerpo cuando muere la carne. O hace referencia a la tradición religiosa sobre la vida después de la muerte, pero pues en este caso tampoco funcionaría, porque no habla precisamente de esa tradición religiosa, sino lo que interpretó en este caso Platón. No es una tradición religiosa. 46. La interpretación según la cual el hombre es inmortal, aunque se juzgue a sí propio como contingente, hace pensar que. Y entonces precisamente aquí esto refiere como tal a lo que se expresa en este fragmento. Decirse adiós es negar la separación, es decir, hoy jugamos a separarnos, pero nos veremos mañana. Los hombres inventaron el adiós porque se saben de algún modo inmortales, aunque se juzguen contingentes y efímeros. O sea, sabemos que somos pasajeros, pero con ese tipo de expresiones pensamos que no vamos a morir en algún momento. Entonces, la pregunta es, según esa interpretación que analizamos, ¿qué es lo que nos permite pensar? ¿Cierto? ¿Qué es lo que nos permite pensar? Que la vida está sobredeterminada. No que está determinada, está calculada, ¿sí? Está planteada, pero no refiere como tal a eso con respecto a la vida, ¿no? Sino que el hombre se cree inmortal, pero también se juzga a sí mismo como inmortal. Entonces no me sirve la de. ¿O será que esta interpretación hace pensar que el hombre está precavido contra la muerte porque no cree en su inmortalidad? No porque me dice que se juzga, con esas expresiones pareciese, o se creería inmortal, así entienda su mortalidad. ¿O será que esto hace pensar que la muerte no debe asustar al hombre que al fin de cuentas es incuestionable? Ya vemos que no refiere a esto porque no es que no asuste al hombre. Como tal, la muerte es relativa a la percepción que de ella se tenga. Nos pensamos inmortales, o más bien nos pensamos mortales, pero con estas expresiones nos hacemos ver inmortales. 47. ¿Cómo resuelve Borges su postura respecto a la despedida? Ya vimos cómo resolvía Borges respecto a su despedida. Delia, ¿alguna vez anudaremos? ¿Junto a qué río? Bueno, en algún momento nos reconoceremos como Borges y Delia. Entonces, vemos que no es la A porque él dice alguna vez nos veremos. Puede ser después. Comprende que la casualidad llevó a que la despedida trivial fuera la última. Sí me habla de esas despedidas triviales, pero pues no es lo que resuelve la postura. Acepta que una despedida más prefiere creer que se reencontrarán en otras vidas, o comprende que la despedida es concebida como una separación intrincada y definitiva. Lo mismo no da esta despedida por hecho, sino que dice nos veremos después, lo cual se encuentra en la opción C. Esa idea mencionada por Borges se encuentra más en la opción C. Continuamos. Bueno, el siguiente texto es un texto informativo. Este es un textico informativo. Ay, permítanme un segundito. Estoy aquí intentando bajar esto. Entonces, el siguiente es un texto informativo. Un texto que precisamente me habla sobre las inteligencias múltiples. Y en otras palabras, entonces, quiero que tengamos en cuenta aquí. El tema es este, y para poder exponernos o informarnos sobre las inteligencias múltiples, entonces me habla de las distintas, la lingüística, la lógica matemática, la visual y espacial, la inteligencia corporal, la musical, la interpersonal, intrapersonal y la naturalista. Para podernos informar sobre cada una de estas inteligencias, ilustra cada una. Entonces, la A ilustra la lingüística, el más y el menos, pues la matemática, o sea, hace entender a qué refiere cada inteligencia con esta bolita al lado izquierdo. Dos corcheas, pues entonces hablamos de la musical, interpersonal, pues dos personitas mirándose, intrapersonal, una personita solo, obviamente, naturalista, la hojita, ya vemos cuál es la corporal, ¿no? La manito, y la visual espacial, pues un ojo. Es, digamos, como muy lógica este uso de lo que se encuentra aquí en la parte izquierda. Adicionalmente, fíjense ustedes que me habla de las inteligencias múltiples y como tal me muestra la forma
o más bien, me muestran actos que evidencian cuando usted desarrolla esa inteligencia. Entonces, por ejemplo, cuando usted escucha, habla, escribe y lee, aplica su inteligencia lingüística. Cuando usted razona, experimenta, piensa críticamente o suma, demuestra su lógica matemática. Cuando usted ve, pinta, visualiza, ubica o plantea o colorea, está desarrollando o mostrando su inteligencia visual espacial. Cuando usted construye, toca, actúa, canta, baila, está demostrando su inteligencia corporal. Miren cómo, por ejemplo, la inteligencia corporal se relaciona con la musical en el hecho de actuar, cantar, ¿no? Rapear, baterías, o sea, la corporal y la musical se relacionan mucho. Igual miren la interpersonal. Para desarrollar su inteligencia interpersonal usted comparte, enseña, colabora, interactúa. O sea, como tal nos muestran actos que muestran cómo se desarrollaría, o no tanto cómo se desarrolla, sino cómo se muestra cada una de estas inteligencias, ¿cierto? Entonces son actos que muestran el desarrollo de esa inteligencia intrapersonal, cuando usted se conecta con sí mismo, cuando toma decisiones, cuando reflexiona, o su inteligencia naturalista es cuando experimenta, cuando cuida, cuando explora. Entonces, en otras palabras, este texto quiere informar sobre las distintas inteligencias múltiples y para ello me muestra los distintos actos que evidencian cuando la aplico. 48. Dice la pregunta 48. La información resulta pertinente para un público. Fíjense ustedes que este texto es un texto que resulta pertinente para un público general. El hecho de que utilice estas gráficas, tanto infantiles, no quiere decir que su público sea necesariamente infantil. De hecho, me está hablando de las inteligencias y de las distintas formas en que demostramos esa inteligencia. Entonces, de pronto para un niño incluso no sea tan entendible. Y tampoco es académico o especializado, puesto que todos podemos analizar este texto. Y más allá de que todos lo podamos analizar y reconocer, es que también ahí sí las gráficas y los datos que se utilizan para ser académico o especializado deberían ser mejores. Entonces, por la simplicidad también de la misma infografía, podemos decir que este es para un público general. La intención principal consiste en ¿qué? ¿Qué quiere hacer este texto? Mostrar las jerarquías que se establecen entre las diferentes inteligencias es la principal, ¿no? Mi intención central, mi tarea es identificar la intención principal. Yo había dicho, quiere presentar, informar sobre las distintas inteligencias múltiples. Por tanto, no me sirve porque el texto no me está mostrando distintas jerarquías. Otra para descartar, exponer algunas de las principales características de las inteligencias múltiples, pilas, porque es que aquí no me ponen principales características de las inteligencias, no, lo que me muestra es la forma en que se desarrolla, y no tanto la forma en que se desarrolla, sino los actos que me muestran cuando usted aplica esa inteligencia. Cuando usted actúa, aplica su inteligencia corporal. Entonces, en esa medida, no me sirve decir que expone características de cada inteligencia, no lo hace. Tampoco nos explica la forma de desarrollar. Dice, explicar la forma adecuada de desarrollar las inteligencias múltiples. No nos explica la forma de desarrollar, no. Nos está mostrando las maneras en que usted evidencia cuando aplica la inteligencia. Más no, mire, de esta manera puede desarrollar su inteligencia múltiple. Y la forma adecuada, aquí el punto es esa palabra adecuada. ¿Qué es lo que me dice a mí que es la forma adecuada? En el texto no hay un elemento que me diga, mire, así se debe desarrollar. Por ejemplo, dice cantar. Entonces, ¿de qué forma es adecuado cantar? En este caso, ya entramos con matices que no funcionan. O, bueno, en este caso, como tal, ¿qué quiere hacer la intención? Informar sobre las diferencias y similitudes entre los tipos de inteligencias. Y por eso también aquí este recuadro, aquí se pueden precisamente reconocer esas similitudes y esas diferencias de lo que ustedes pueden observar de las distintas inteligencias. Y la última, mi tarea, ¿qué no se puede afirmar?
Por tanto, descartamos lo que sí se puede afirmar. Sí se puede afirmar que los sentidos son importantes para el desarrollo de distintas inteligencias. Ya vemos, tocar, ver. Sí se puede decir que enseñar hace parte de la inteligencia interpersonal. Esto se encuentra aquí explícitamente. Mi tarea es buscar lo que no. Miren, la interpersonal hace parte de enseñar. Y tampoco se puede decir que, más bien, sí se puede decir que jugar es una parte importante de la inteligencia de los seres humanos, también hace parte. Lo que no se puede decir, que es mi tarea, es que las inteligencias múltiples son independientes y no se relacionan entre sí. Entonces la respuesta de la 50 viene a ser la opción C. Bien, el siguiente texto es el texto de Ernesto Sábato. Básicamente, este es un texto también argumentativo, un texto continuo filosófico, en donde el señor Sábato quiere presentar la sobrevaloración que se hace a lo racional, menospreciando la labor del mito y del arte. Entonces él dice, ¿será entonces que la falsedad de las grandes verdades se muestran a través del mito y la obra de arte? Entonces aquí precisamente es cuando empieza a hablar de esa sobrevaloración. Como tal, el señor Ernesto Sábato quiere reflexionar sobre la importancia del mito y el arte para expresar las realidades. Nos dice el autor entonces que la realidad que se ha acostumbrado a ser expresada de una manera lógica, científica o racional, en el arte o en el mito también se puede expresar, pero de manera opuesta a la racionalización. Entonces, en ese sentido, nos dice que para poder, por medio del arte o del mito, mostrar esa realidad distinta, entonces manifiesta que para alcanzar, que se logra precisamente por medio del arte y el mito. Y para ilustrar más claramente ese conocimiento al cual nos lleva el arte y el mito, que es otro tipo de realidad fuera de la racionalización, utiliza a Jaspers y a Sartre como autores, son ejemplos de autores, de filósofos que permiten encontrar precisamente ese absoluto que ofrece el mito y el arte, Jaspers desde la dramaturgia y Sartre en su obra por el tema de la lucha por la libertad. Así las cosas, entonces nos muestra cómo el mito o el arte logra expresar una realidad distinta a la manera racional. Ese es el punto de Ernesto Sábato. En otras palabras, reflexionar que el mito y el arte ofrecen otras formas de conocimiento. Bueno, primera tarea. La secuencia de ideas en el texto es, fíjense ustedes que primero que todo me hablan de las representaciones que se pueden hacer por medio del arte, ¿cierto? Nos habla de las representaciones que se pueden hacer por medio del arte. Luego nos habla de la explicación y la lógica. Mírenlo ustedes acá. Entonces, primero, la representación de las verdades humanas por medio del arte, luego el conflicto entre la racionalidad y la explicación, que es lo que se muestra en este pedacito que les estaba mostrando, ese conflicto entre la lógica y la explicación, pero al sobrevalorarse lo racional fue desestimado todo aquello que la lógica no lograba explicar. Luego de ello, me habla sobre las manifestaciones que dan el sentido del que carece el mundo, y precisamente son esas manifestaciones que no son racionales. El mito, al igual que el arte, expresa un tipo de realidad del único modo en que puede verse expresada. Por esencia es refractaria, entonces nos muestra una realidad opuesta a la racionalización. Entonces aquí se puede hablar de esas, y aquí como tal es la tesis, ¿no? Ya al final. Entonces
como tal nos quiere mostrar precisamente, o más bien la secuencia de las ideas que presenta el texto se encuentra en la opción D. Viene la representación de las verdades humanas por medio del arte, luego el conflicto entre la racionalidad y la explicación y por último esas manifestaciones que dan el sentido del que carece el mundo. ¿Cuáles son? Las que ofrece el arte y las que desarrolla hacia el final. Esta es la secuencia de las ideas. 52. En la oración, por esencia, es refractaria. ¿A qué hace referencia la palabra refractaria? Similar a como les decía ahorita, entonces nos dice, por esencia es refractaria, es decir, eso refiere a algo que se mencionó previamente. Vamos a analizar previamente de qué me estaban hablando en la oración anterior para ver a qué refiere como tal esa expresión por esencia es refractaria. Aquí está la expresión que estamos analizando. Nos vamos a lo anterior, un poquitico anterior. Entonces, bueno, la pregunta que estaba antes dice, ¿acaso son explicables los grandes valores que hacen a la condición humana como la belleza, la solidaridad o el coraje? Bueno, esto iba con respecto al hecho de que la explicación y la lógica como que distinguían ahí el conflicto entre la racionalización y la explicación. Y bueno, ahora viene la afirmación previa. El mito, al igual que el arte, expresa un tipo de realidad del único modo en que puede ser expresada. Es a la realidad a la que refiere. Por esencia, esa realidad es refractaria. ¿Cuál realidad? La que expresa el mito y el arte. Esa realidad que expresa el mito y el arte es refractaria a cualquier tentativa racionalizadora y su verdad paradójica de esta verdad desafía todas las categorías de la lógica aristotélica o dialéctica. En otras palabras, esa realidad se opone a la lógica racional. Así que refiere a la realidad o a un tipo de realidad. ¿Cuál tipo de realidad? El que ofrece el arte. La respuesta se encuentra en la B. La respuesta, un tipo de realidad. Y 53, un aforismo opuesto a la oración, pero al sobrevalorarse lo racional, fue desestimado todo aquello que la lógica no lograba explicar. Fíjense que mi tarea busque lo opuesto a la afirmación. ¿Cuál es la idea de la afirmación? Listo, lo opuesto, la idea. Pero al sobrevalorarse lo racional fue desestimado todo aquello que la lógica no lograba explicar. En otras palabras, la oración exalta o refiere al valor de lo racional. ¿Qué es lo opuesto? Entonces enfatiza en lo racional. Vamos a buscar lo opuesto al énfasis de lo racional. Descartamos lo que refiere al énfasis de la racionalidad. En la ciencia hemos de interesarnos por las cosas, no por las personas. Esto enfatiza en la racionalidad, pero mi tarea es buscar lo opuesto. La descarto. La ciencia, hay más fe en una honrada duda, creerme, que en la mitad de las creencias. Esto es más racional, pero yo estoy buscando lo opuesto al énfasis de lo racional. Fíjense que la C también habla del énfasis de lo racional. Las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo. Esto refiere a lo racional, pero mi tarea es buscar lo opuesto a ese énfasis en lo racional. ¿Qué dice la A? La ciencia sin la religión es coja, la religión sin la ciencia es ciega. O sea, nos basamos un poquitico en el otro espacio. Entonces ya vemos que esto es lo opuesto a ese énfasis a lo racional que se estaba expresando en esa oración y respondo aquí a mi tarea. En el siguiente texto es otro texto, otra caricatura de Quino, ya aquí particularmente con Mafalda. Miren aquí. Como tal, Mafalda está un poco triste, vemos aquí como un poco pensativa y diciendo, ¿no? Está pensativa, pero está afirmando esto con signos de exclamación y más por esto que se encuentra alrededor. Dice entonces, es horrible. La gente estudia, termina su carrera y ¡zas! Se va al extranjero. Esto la enoja y luego dice, como sigamos así, este país se va a... refiere entonces a que se va a ir a la M, en otras palabras, se va a ir a otro lugar. Y ese lugar, que iba a expresarlo con una grosería, la mamá la mira fuertemente y le dice, ¿a dónde es que se va a ir? Es decir, aquí ella presenta una expresión de enojo para decir esa grosería, pero luego se queda pensando esa grosería y la mamá se queda ahí, la vuelve a mirar cuando ella, digamos que
vuelve a decir esa expresión que supuestamente iba a decir y vuelve a decir al extranjero. Entonces, en otras palabras, podemos decir que Quino como tal está criticando esas decisiones de estos recién graduados, ¿cierto? ¿Cuál es la decisión? Migrar. Entonces está criticando esa migración inmediata de las personas que acaban sus carreras. Y esto lo logra de esta manera. Dice la 54, la actitud y las palabras de Mafalda en la última viñeta sugieren que el personaje en la última, listo, mi pista, esta es una tarea positiva, perdón. La actitud y las palabras en la última que sugieren. Bueno, de acuerdo a la expresión de Mafalda, y lo que se ve ahí es que cambió la frase por temor al regaño de su madre. En ningún momento estaba en armonía. La expresión de su madre no lo muestra. Si bien la expresión de su madre es de enojo, no discutía con ella y tampoco dijo la frase que pretendía expresar, la cual era una expresión más soez. 55. El autor busca principalmente qué quiere hacer, de nuevo otra pregunta por intención principal, ¿qué quiere hacer Quino? Entonces, como tal, no es tanto convencer a las personas para que busquen un futuro en su país. Recuerden ustedes que la intención debe contener también el tema. ¿Y el tema cuál es? Los nuevos profesionales o estas personas recién egresadas. Y la D no me habla de esas personas recién egresadas. Criticar las relaciones académicas entre los países latinoamericanos, pero esto no me habla de esta migración de los nuevos profesionales. O quiere cuestionar las migraciones por intereses particulares, y entonces ¿dónde están los nuevos profesionales o los recién egresados? Entonces aquí vemos que no me sirve, puesto que no me habla del tema central, a diferencia de la A, la cual sí me muestra el tema central y como tal quiere rechazar ese sentido de pertenencia de los nuevos profesionales con esa crítica que establece Mafaldita. La perspectiva humorística, ¿con qué se relaciona? En otras palabras, con las expresiones de rabia de Mafalda y su madre. Ya vemos que mi tarea es, venga, ¿cómo se relaciona la perspectiva humorística? ¿Qué es lo que lo hace gracioso al texto? Entonces, ya vemos que no hay una diferencia de comportamiento de los recién graduados porque no actúan ahí en nuestro escenario. El actuar irreverente de los profesionales tampoco se encuentra dentro de nuestro escenario. Y el cambio de pensamientos y sentimientos, fíjense ustedes que todo es hablado, no es pensado, esto con respecto a lo de los pensamientos y sentimientos, pues entonces ya sí hay cambios de sentimientos, pero que se expresan con lo dicho. Entonces, digamos que la perspectiva humorística del mensaje no es tanto con este asunto de los pensamientos y sentimientos, sino más bien con lo que muestran las expresiones. ¿Listo? Claro, vemos los pensamientos, cambio de pensamiento y cambio de sentimiento, más no es como tal lo que está, o como tal lo que muestra la perspectiva humorística del texto lo que muestra como tal en el texto. Sí muestra cambio de pensamientos, cambio de sentimientos, pero la perspectiva humorística como tal está en las expresiones de estas dos personas. Y es lo que hace dar risa. Entonces, aquí la respuesta de la número 56 es la opción C. 57 a 60 consiste en este texto de Jorge Luis Borges. Este es un texto narrativo, entonces, donde tiene como protagonista a Pao Yu. Me cuenta lo que soñó Pao Yu, ¿cierto? Nos dice que estaba en un jardín idéntico al de su casa. Él se pregunta, unas doncellas se le acercaron y estas doncellas entonces le preguntan, ¿cómo has llegado hasta aquí? Luego entonces expresa que como tal las doncellas que le preguntaron, pensando que era Pao Yu, que le preguntaron por qué había llegado hasta ahí, se dan cuenta que entonces él no es Pao Yu. Y en ese sentido Pao Yu queda aún más confundido. Él dice, miren, yo soy Pao Yu. Les dijo, yo soy Pao Yu. ¿Quién es vuestro amo? Y él dice, es Pao Yu. Contestaron. Y entonces ellas mismas dicen por qué, de dónde viene su nombre, ¿no? Sus padres le dieron ese nombre que está compuesto de dos características, Pao, precioso, Yu, jade, para que su vida fuera larga y feliz.
¿Quién es tú para usurpar ese nombre? Y se fueron riéndose esas doncellas que él pensó que lo habían reconocido en principio, pero que finalmente demuestran que no saben quién es él. Nunca se había sentido como de esa manera, ¿cierto? Y entonces, bueno, continuó aquí el asunto, continuó mirando. Y entonces en este momento vuelve la historia. El joven suspiraba, una de las doncellas le dijo: ¿qué sueñas, Paoyu? ¿Estás afligido? Y entonces dice: tuve un sueño muy raro, soñé esto, lo mismo que pasó, y me encontré con otro Paoyu durmiendo en mi cama. Al oír este diálogo no pudo contenerse y exclamó: vine en busca de Paoyu. ¿Eres tú? El joven se levantó y lo abrazó gritando: no era un sueño, tú eres Paoyu. Una voz desde el jardín: Paoyu. Los dos Paoyu temblaron. En otras palabras, nos está contando cómo este cuento vuelve a empezar. El sueño se fue, el soñado se fue, perdón. El otro le decía: vuelve pronto, Paoyu. Paoyu se despertó. Su doncella, Si Yen, le preguntó: ¿qué sueñas, Paoyu? ¿Estás afligido? Y luego vuelve y responde lo mismo: tuve un sueño muy raro, soñé que estaba en un jardín y que ustedes no me reconocieron. Y vuelve a empezar la historia. Entonces aquí nos muestra ese sueño infinito. Aquí entonces vemos que el primer párrafo me muestra el inicio del sueño y luego el segundo párrafo me muestra cómo ese sueño vuelve y se repite, es decir, él no ha salido de ese sueño. Por lo que se narra en el cuento que indican los puntos suspensivos del sueño del Paoyu, que se repite reiterativamente. No tanto que continúa cuando él está despierto, puesto que no me garantiza que haya despertado. No es esto referido a una enfermedad, ni habla de infinitas dimensiones. Como tal, me habla de que esta historia, o más bien este sueño, se repite constantemente. Cuando una de las doncellas explicaba el significado del nombre del protagonista, Pao Precioso y Yu Jade, para que su vida fuera larga y feliz, está aludiendo a la etimología del nombre del protagonista para señalar sus cualidades: precioso y jade, o piedra preciosa. Entonces, ¿por qué este dato es importante? Como tal, ¿por qué resulta este dato importante dentro de la historia? ¿Por qué resulta fundamental que dentro del texto el señor Jorge Luis Borges haya ofrecido las características o los adjetivos de este personaje? Básicamente porque dentro del sueño esto nos permite entonces demostrar que al sentirse confundido y extrañado, Paoyu deja de ser ese precioso jade que enuncia su nombre. Se siente confundido, se siente extrañado en esta falta de reconocimiento de su ser, al ser un príncipe, por supuesto. Y entonces Paoyu deja de ser aquí ese precioso jade que enuncia su nombre. O será importante porque permite validar las acciones y los motivos que llevan a Paoyu a pasearse por los diferentes lugares de la casa. Pero entonces el punto aquí no es que esas características le permitan pasearse, ¿no? Entender que en Oriente los nombres se relacionan con las intenciones de los padres respecto a los hijos, pero no porque esto no me muestra la relación con la historia, o corroborar el significado del nombre en relación con el de Paoyu que aparece en el sueño. Pero entonces, insisto, no es tanto por corroborar, sino como tal, por decir: mire las características de Paoyu y cómo entonces este rey se siente confundido en este sueño, y eso es lo que muestra la confusión. 59 básicamente es una pregunta crítica donde tengo que analizar esto que dice Freud, y de acuerdo a esto que podemos identificar que Paoyu manifestó en su sueño. ¿Qué dice Freud? Los sueños son como una válvula de seguridad psíquica. Esa válvula permite expresar sentimientos que de otra manera no podrían manifestarse a la conciencia. Entonces, como tal, ¿cuáles son los sentimientos que se expresan o que muestra aquí Paoyu? Como tal, sentimientos de soledad y miedo. Al no sentir que era ese reconocido jade precioso, muestra esa soledad y ese miedo. No vemos aquí como tal una arrogancia que se pueda expresar, ni tampoco una aflicción por el mundo real. Es un sueño, pero entonces no quiere decir que el mundo real sea el que lo aflija y le genere ese sueño. Un desconcierto por la existencia de mundos paralelos, pero ya hablamos de que es como tal un sueño. Entonces, en su sueño que manifestó sentimientos de soledad y miedo. Esa soledad al sentirse confundido y miedo al no ser reconocido.
Y 60 también es una pregunta crítica que me está diciendo: el cuento anterior hace parte de una extensa narración de 120 capítulos en los que se ilustra la vida cotidiana de los aristócratas del siglo III en China. De acuerdo con esta nueva información, uno de los propósitos de Jorge Luis Borges al escribir estas historias podría ser criticar los lujos y atenciones que gozaban los señores nobles de la época, mientras que los ciudadanos sufrían un sinnúmero de necesidades. Pero es que hasta el momento solamente me están describiendo, no, y de lo que pudimos ver, no me mostraba ese contraste primero, segundo. El objetivo es mostrar la vida de los aristócratas. Entonces, ¿por qué hablamos de ese paralelo cuando no me muestra una pista sobre ese paralelo entre pobres y pudientes? Descartada. ¿O será que de acuerdo con esta información, uno de los propósitos de Borges al escribir la historia es señalar de ilógicos y irracionales a los emperadores chinos, quienes mantenían un régimen autoritario? No lo señala de ilógicos e irracionales. O podríamos decir que uno de los propósitos del autor es comprobar que la cotidianidad de los nobles en Oriente es monótona, lo que causa sueños con delirios de locura. Bueno, aquí ya digamos que nos estamos yendo como a una sobreinterpretación que no cabe. Primero, porque decimos es monótona necesariamente, y segundo, hablamos esto de los sueños con delirios de locura, que me garantiza que esto precisamente sea un sueño. Y además estoy analizándolo ya desde lejos, no solo con base en el texto, por eso no me sirve la C. Y la D, plasmar la vida feudal oriental en la que los señores eran atendidos por innumerables sirvientes y rodeados de riquezas en sus amplias viviendas, que básicamente es lo que sí podemos ver que me ilustra el cuento. Y bueno, la pregunta número 60 tiene como respuesta la D. Hasta acá terminamos nuestra socialización. Espero haber sido clara, espero que hayan visto que si bien hay preguntas referentes a la intención y la estrategia, cada una de ellas tiene una respuesta particular en la medida en que refiere a la particularidad del texto. Entonces, en esa instancia, así como tenemos ese espacio para la comprensión del texto, también tenemos ese espacio para la comprensión de la pregunta y por ende encontrar aquello que completa coherentemente esa tarea. Así las cosas, no me queda más sino agradecerles, espero les vaya muy bien y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.